Egipto vivía días inquietantes. La primera plaga había teñido de sangre las aguas del Nilo, recordando a todos que el Dios de Israel no era un mito lejano, sino una fuerza real que podía alterar la vida misma del imperio. Sin embargo, el faraón, orgulloso en su trono, había endurecido su corazón. El pueblo de Israel seguía esclavizado, golpeando ladrillos bajo el sol, preguntándose cuándo llegaría su liberación. Moisés, obediente a la voz de Dios, esperaba nuevas instrucciones. El silencio se rompió con un mandato claro. Ve al faraón y dile: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, el Nilo se llenará de ranas y éstas invadirán toda tu tierra. La advertencia sonaba extraña, incluso absurda. ¿Ranas? Criaturas que normalmente vivían tranquilas en las orillas del río, ahora se convertirían en un ejército viviente. Pero Moisés sabía que el poder de Dios podía usar lo simple para humillar lo grandioso. El aire se cargó de tensión. Moisés y Aarón se prepararon para entrar una vez más en el palacio, donde el faraón aguardaba con su mirada fría. Afuera, el Nilo fluía como siempre, pero pronto, nada sería igual. El eco de los pasos de Moisés y Aarón resonaba en los pasillos del palacio. Guardias armados, columnas cubiertas de oro y jeroglíficos que narraban victorias pasadas acompañaban su caminata hacia la sala del trono. Allí, en lo alto, el faraón los esperaba con un gesto de impaciencia. «¿Otra vez tú, Moisés?», dijo con desdén. «¿Qué palabra traes de tu Dios esta vez?». Moisés habló con firmeza, sin temor. «El Señor dice: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, el Nilo se llenará de ranas, y éstas cubrirán tu tierra, tus casas y hasta tu lecho real». El faraón esbozó una sonrisa burlona. ¿Ranas? Aquello parecía una amenaza ridícula para un monarca que gobernaba ejércitos y recursos incalculables. Levantó una mano y llamó a sus magos, quienes aseguraron que también podían invocar ranas mediante sus artes. Pero Moisés no titubeó. Aarón levantó su vara, siguiendo la orden de Dios, y la extendió sobre las aguas del Nilo. En ese instante, un murmullo inquietante recorrió el río, como si algo bajo la superficie se estuviera despertando. El faraón no lo sabía, pero la primera ola de una invasión insólita estaba a punto de llegar. ¿Pasamos a la parte 3? El murmullo en el Nilo se transformó en un croar ensordecedor. Primero unas pocas ranas emergieron entre los juncos, pero pronto decenas, centenas, miles comenzaron a saltar a la orilla. El agua parecía hervir de tanto movimiento. Los pescadores que estaban en las riberas soltaron sus redes y huyeron, pues las ranas no solo saltaban sobre sus pies, sino que trepaban por sus ropas. Los niños gritaban, las mujeres trataban de espantarlas con escobas y los hombres cerraban puertas y ventanas, pero de poco servía. En el mercado, las ranas se colaban entre las frutas, el pan y los sacos de grano. Saltaban sobre los mostradores y caían en las vasijas de agua. Las calles, antes llenas de pregones y risas, se llenaron de saltos, croares y rostros de espanto. Incluso en el palacio real, los sirvientes corrían sin saber qué hacer. Las ranas saltaban a las escaleras de mármol, trepaban por los tronos secundarios y se metían en las fuentes ornamentales. Nadie estaba a salvo. El croar se volvió un ruido constante, como un tambor implacable que resonaba día y noche. No había rincón donde no hubiera ranas. En las casas más humildes, saltaban sobre las camas de paja y se escondían entre las mantas. En las mansiones de los nobles, se acomodaban sobre alfombras de seda y mesas repletas de comida. Los hornos de barro, donde las mujeres horneaban pan, ahora estaban ocupados por pequeños cuerpos verdes que se movían con lentitud bajo el calor. Las ollas y cántaros de agua, esenciales para la vida diaria, estaban llenos de anfibios que nadaban con calma, como si aquel fuera su nuevo hogar. Ni siquiera los templos de los dioses egipcios se libraban.
Las ranas cubrían las estatuas de oro y piedra, se posaban en las manos extendidas de ídolos venerados y croaban como si ridiculizaran la impotencia de aquellas figuras sagradas. Los sacerdotes, desesperados, intentaban ritos y sacrificios, pero nada cambiaba. El pueblo comenzaba a murmurar que el Dios de Israel tenía más poder que todos los dioses de Egipto juntos. El faraón, aunque fastidiado, aún no estaba dispuesto a rendirse, pero el clamor del pueblo crecía, y pronto tendría que ceder. El palacio, que antes era símbolo de lujo y orden, ahora estaba invadido por un caos pegajoso y croante. El faraón, incapaz de descansar en su propio lecho por el constante salto de ranas sobre sus mantas, decidió llamar de inmediato a Moisés y a Aarón. Cuando ellos llegaron, lo encontraron sentado en su trono, visiblemente agotado. El rostro serio y la voz ronca del faraón rompieron el silencio. «Rogad a vuestro Dios para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré que Israel vaya a ofrecer sacrificios». Moisés, con calma, le respondió: «Dime tú cuándo quieres que lo haga». El faraón, creyendo tener el control, dijo con seguridad: «Mañana, sea conforme a tu palabra», respondió Moisés, «para que sepas que no hay otro como el Señor nuestro Dios». La mirada del faraón era fría, pero en su interior solo deseaba que aquel tormento terminara. Afuera, el croar no cesaba, y el hedor comenzaba a mezclarse con el calor del día. El pueblo entero esperaba ansioso el momento en que Moisés intercediera, pero nadie imaginaba lo que vendría después de que las ranas se fueran. A la mañana siguiente, Moisés salió del palacio y se dirigió a un lugar apartado. Allí, levantó sus manos y oró al Señor con voz firme, pidiendo que las ranas se retiraran de Egipto, conforme a lo que el faraón había pedido. El cielo permaneció silencioso, hasta que, poco a poco, el croar comenzó a apagarse. Las ranas dejaron de saltar. Sus cuerpos inmóviles quedaban tendidos sobre los suelos, en las calles, en las casas, en el mismo palacio. Miles, millones yacían sin vida. El alivio inicial se tornó en una nueva incomodidad. El hedor era insoportable. El pueblo, con rostros cubiertos, comenzó a amontonar los cuerpos en montes enormes. Las ciudades parecían cementerios verdes, y el aire estaba saturado de un olor que obligaba a todos a trabajar rápido para enterrar o quemar los restos. Durante un breve momento, Egipto respiró paz. Las calles quedaron libres de ranas. El Nilo volvió a fluir tranquilo, y el pueblo pensó que la promesa del faraón sería cumplida. Pero en el corazón del monarca, el orgullo se revolvía como un fuego que no quería apagarse. Con el silencio restaurado y el aire un poco más limpio, el faraón recuperó la comodidad de su palacio. Los sirvientes limpiaban los restos del desastre, y la vida en la corte comenzaba a retomar su rutina. En ese ambiente, la promesa hecha a Moisés empezó a desvanecerse en su mente. «No hay razón para apresurarse», se decía a sí mismo. «Israel seguirá siendo útil en nuestros campos y obras». Su orgullo, alimentado por los consejeros y sacerdotes que le aseguraban que Egipto aún podía resistir, lo llevó a tomar la decisión que marcaría el siguiente golpe. Mandó llamar a sus guardias y ordenó que se cerraran nuevamente las puertas para impedir la salida de los hebreos. Cuando Moisés y Aarón se enteraron, sintieron la frustración y el peso de un ciclo repetido. El faraón cedía bajo presión, pero en cuanto la calamidad pasaba, volvía a endurecer su corazón. El pueblo de Israel, al escuchar la noticia, suspiró con desaliento. Sin embargo, Moisés sabía que Dios no había terminado. La desobediencia del faraón solo abría el camino a algo más grande y más terrible. Avanzamos a la parte 8, la conclusión y anticipo de la siguiente plaga. El faraón, con su corazón endurecido, desató una vez más el sufrimiento sobre Egipto y su pueblo esclavo.
La plaga de ranas había sido solo un aviso, una muestra del poder absoluto del Dios de Israel. Mientras las calles comenzaban a limpiarse y el silencio retornaba, un aire de temor creciente se extendía entre los egipcios. Moisés, firme y sereno, advirtió al faraón: si no permites que mi pueblo parta, nuevas calamidades caerán sobre ti y tu tierra. El Señor es un Dios paciente, pero también justo y poderoso. En medio del palacio, lejos de la verdad, el faraón seguía negándose, incapaz de ver más allá de su orgullo. Pero en el horizonte, una sombra oscura se acercaba, una tercera plaga que nadie en Egipto podría ignorar. Así, la historia se sumerge en la lucha entre la voluntad humana y el poder divino, donde cada paso del faraón acerca más a la nación a la liberación o a la destrucción total.